próximos 4 años. Seguimos hablando de economía. En línea ya está junto a nosotros Roberto Kachanowski, economista. Hola Roberto, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo. Gracias por esta participación en Noticias a las 20:30. Recién escuchábamos a Leandro hablar del blanqueo de capitales y de la expectativa del gobierno de lograr 30.000 millones de dólares por un lado. Por otro lado, el gobierno interviene en la política que tiene que ver con el dólar y se entusiasma con una idea que es la de la impresión cero, ya no volver a emitir pesos. ¿Qué significa todo esto junto y ahora que han pasado unos días? ¿Qué mirada tiene usted de la aplicación de estas medidas? Bueno, sobre el blanqueo, lo único que puedo decir es, en el 2016 sacaron una ley, hubo gente que se blanqueó y después vino el kirchnerismo y lo invocaron. Entonces me van a decir, bueno, pero ahora hay una ley. Y también hubo una ley de intangibilidad de los depósitos, y los depósitos terminaron siendo intangibles, pero para los depositantes. O sea, en la Argentina, el respeto por las leyes no es algo que se caracterice, lamentablemente, ¿no? Es lo que puedo comentar por ahora. Y no sé cómo va a resultar ese blanqueo. La verdad, tengo mis dudas, ¿no? Pero, dicho eso, el tema de... a ver, el gobierno dijo emisión cero. Yo creo que en realidad vendió la medida que en realidad estaba pensando en otra medida, pero la vendió como emisión cero. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que quieren, es controlar los tipos de cambio libres, el contado con liqui, el MEP, el libre, etc. Entonces, para eso dijeron, todo lo que los dólares, cuando alguien exporta, está obligado a traer los dólares al Banco Central y vendérselos al Banco Central al tipo de cambio que el Banco Central establece. Es por debajo del valor de mercado. Entonces dicen, bueno, como el Banco Central compra esos dólares con emisión monetaria, esos dólares por exportación, los vamos a sacar de circulación interviniendo vendiendo esos dólares, o esos pesos, perdón, voy a usar esos pesos que están circulando, los voy a sacar de circulación vendiendo los dólares en el contado con liqui. Entonces, doy los dólares, me dan los pesos y hay emisión cero. Ahora, en realidad está mal explicado. ¿Por qué? Porque el Banco Central no emite cuando compra los dólares, pero también saca pesos de circulación cuando entrega dólares para pagar importaciones, para pagar fletes de las mercaderías, para pagar giros de dividendo, utilidades o lo que sea. Obviamente hay está el cepo para eso, pero algo gira en el exterior. Entonces, acá el punto a tener en cuenta es que no es que van a emitir por todo lo que es exportaciones y entonces van a tener que vender el equivalente. El margen que tienen de intervención en el mercado es muy chico. Cuando uno mira los números en dólares que le quedan del flujo entre lo que emiten para comprar dólares y lo que retiran de pesos del mercado cuando venden dólares por distintas razones el Banco Central. Kachanowski. Así que el margen que tienen no es tan grande. Sí, perdón. Kachanowski, usted fue muy crítico de esta última medida. En redes sociales publicó que era una confiscación a los productores, a los exportadores. ¿Se trata de kirchnerismo con modales libertarios esta medida? Sí, a ver, ¿por qué digo? Porque en realidad acá hay dos cosas. Uno es el cepo y otro es el control de cambios. El cepo es hijo del control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? Control de cambios sale como primera vez como decreto en el año 64. En realidad los controles de cambios vienen de antes, pero como decreto se formaliza en el año 64. ¿Y cómo es que después, en el 91, cuando se anuncia la convertibilidad, se eliminó eso? Y después lo repuso el kirchnerismo. ¿Qué es el control de cambios? Vos sos un productor de soja. Le vendo mi soja a Hans en Alemania. Hans me da dólares por mi soja, por lo tanto los dólares son míos. ¿Qué dice el Banco Central? Esto es el mercado de cambio, esto es el control de cambio. ¿Qué dice el Banco Central? Traiga para acá los dólares, me los tiene que dar a mí, yo se los voy a comprar a un tipo de cambio menor al de mercado. O sea, en vez de que yo pueda vender los dólares de mi soja a 1.400 o 1.500 pesos en el mercado libre,
se los tengo que vender al Banco Central a 900. Eso es una confiscación. Estoy confiscando parte del fruto de su trabajo. Porque el hombre pierde un porcentaje que es el 50%, la diferencia entre el blue o el contado con liqui y el oficial. Así que eso es una confiscación, con lo cual ya están violando de entrada el punto 1 del Pacto de Mayo, que dice que la propiedad es inviolable. Así que ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué es confiscatorio? Bueno, porque obliga a quien es dueño de su mercadería a, una vez que la vende y recibe los dólares, que también son de él, a vendérselos al Banco Central. Porque yo supongamos que no se los quiero vender al Banco Central, se los quiero vender a un importador, se los quiero vender a alguien que quiere ahorrar en dólares, se los quiero vender a alguien que, no sé, quiere girar dividendos. ¿Por qué se lo tengo que vender al Banco Central y al tipo de cambio que el Banco Central me obliga? Eso es confiscar. Kachanovsky, ¿hay alguna posibilidad? El gobierno con estas medidas lo que parece es patear, postergar el levantamiento del cepo. Parece estar cómodo con el cepo cambiario. ¿Hay alguna posibilidad de que se reactive la economía sin levantar el cepo? Yo no lo veo. O sea, puede reactivarse algo, pero mientras haya cepo no va a haber flujo de inversiones, porque nadie entra para después no poder salir. Entonces, acá, insisto, yo creo que el problema principal es el control de cambios, y el cepo es consecuencia el cepo es consecuencia del control de cambios. Pero déjeme hacer una aclaración. Si el presidente si Javier Milei y el ministro Caputo no quieren emitir, por el sector externo, o sea, cuando entran los dólares por exportación, lo que podían haber hecho eran dos cosas. La primera, si no querían eliminar por un simple decreto, ni siquiera es un DNU, sacaban un DNU, liberaban el mercado de cambios y ya no tienen que emitir más, por ese lado. Entonces, ahí ya no tenían que emitir el Banco Central. La otra era postergar la liquidación. Por ejemplo, hoy en día, si yo exporto, cuando una vez que cobré la exportación, a los 15 días tengo que estar entregándole al Banco Central los dólares. Podría haber ampliado el plazo y haber dicho, bueno, me los puedo liquidar dentro de 1 año, 2 años, como hizo en su momento Federico Sturzenegger cuando fue presidente del Banco Central. O sea que tenían mecanismos para no emitir. Y esto me hace pensar que en realidad el objetivo no era la no emisión, era frenar la brecha cambiaria que se estaba ampliando. Y en este escenario está el otro campo de la economía que tiene que ver no con las finanzas, sino con la producción. Esta noche nos visita aquí en el piso de noticias a las 20:30 José Luis Amaturo, que es empresario industrial y secretario general de CAMIMA. CAMIMA es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica. Le pido a Kachanovsky que nos aguarde un segundito para poder tener un intercambio de ideas y de escenarios sobre lo que pasa con la economía. Si yo le pregunto, gracias por estar junto a nosotros, si yo le pregunto cómo está hoy la actividad respecto del año pasado, y la ¿con qué me actividad encuentro? Con respecto, y lo marca los índices que hemos obtenido y los índices que ha hecho conocer la Unión Industrial Argentina, están por debajo de lo que fue el año pasado. ¿Cuánto? En los últimos 6 meses está en el 12,8 y las estimaciones hechas por nosotros en lo que es la pyme metalúrgica estamos cerca del 16,5%. La caída interanual en el primer semestre del año. Sí. ¿La capacidad instalada cómo está? La capacidad instalada estamos en el 60% aproximadamente. Solo usan el 60% de lo que podrían usar. ¿Por qué? Bueno, igualmente falta demanda. Sabemos muy bien que la demanda interna ha caído y eso indudablemente nos ha afectado. Durante años la industria, especialmente la industria metalúrgica, fue de alguna manera completada con impuestos, con tasas, con regulaciones, que lo lleva a que al momento de exportar realmente exporta impuestos y no buenos precios. Y esto lo ha llevado a través de los años a volcarse al mercado interno. Cuando el mercado interno, como está pasando en este primer semestre, se reduce notablemente, lógicamente la industria metalúrgica se reduce. También hay otros factores, lógicamente. No olvidemos que el año 2023 fue un año muy atípico, muy complejo, un año asignado por lo económico, pero también por lo político, lleno de incertidumbre desde
punta a punta. Claro. Y eso hizo que muchos industriales tomaran material, previeran materias primas y, bueno, lógicamente, en los primeros meses de este año y lo que va del semestre, ante una actividad que ha disminuido, también no hay las compras que son habituales en la industria. Claro. Kachanowski, ¿cómo mira usted esta otra punta de la economía que tiene que ver con lo productivo? Fíjese qué ha pasado hoy, que por tener uno de sus asesores una mirada crítica a la actual política económica, bueno, fue echado del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei. Bueno, a ver, están echando, se fue Fausto Potorno, hoy se fueron 2 del gobierno directamente, ¿no? Así van a conseguir muy poca gente de prestigio que vaya. Si cada uno que va a opinar lo va a rajar porque no opina igual, van a tener un problema para conseguir gente capacitada. Pero respecto al nivel de actividad, ahí estaba viendo los datos, salieron hasta el mes de abril de ocupación, y cuando uno mira en el sector privado formal, o sea, empleados en el sector público, sí, en el sector privado formal, lo compara abril contra noviembre, hay 128.000 puestos de trabajo menos. El grueso está concentrado en la construcción y en el sector industrial, básicamente, que es donde más se contrajo la cantidad de empleo. O sea, más se redujo la cantidad de empleados. También se nota caída muy fuerte en las empleadas domésticas. Figura ahí en una de las columnas. Eso está mostrando de alguna manera que la clase media está teniendo problemas para poder sostener, por ejemplo, a la empleada doméstica, ¿no es cierto? Se ve una caída importante, 11.000 puestos de trabajo. Así que, y si uno mira cómo estas medidas van a afectar al campo, le diría que lo va a perjudicar bastante, porque el campo hoy tiene una rentabilidad muy finita, muy chiquita, y para poder aumentar la productividad o tener ganancias, tiene que aumentar la productividad por hectárea. Para eso tiene que invertir en fertilizantes. Y con este tipo de cambio, con el precio de la soja bajando y con la carga tributaria que hay, seguramente la cosecha, la siembra y la cosecha para el año que viene tampoco sea muy a la huella, si siguen este camino, ¿no? Roberto, le hago una última muy breve. No hay salida entonces todavía. La B no rebota, la L no se estaría dando, el palo de hockey tampoco. Por ahora, los datos que tenemos es que la economía no está repuntando, no sigue cayendo el 20%. Bueno, porque en realidad hay 2 formas de mirar la caída. Una es en términos interanuales y la otra es desestacionalizado. De todas formas, que es comparar con respecto al mes anterior, quitándole la estacionalidad. Y la verdad es que tampoco se nota mucha recuperación ahí, ¿no? Roberto Kachanowski, le agradecemos mucho esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Muy amable, buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos. Bien, y frente a este escenario que plantea la industria y la pequeña industria metalúrgica, ¿qué ocurre con el empleo? Bueno, igualmente el empleo se ha reducido de acuerdo a nuestros organismos que hemos mantenido en los últimos meses. En la industria metalúrgica se ha ido reduciendo en aproximadamente un 10%. Y eso que la industria metalúrgica, y especialmente la pyme metalúrgica, que es mi sector, cuida mucho el puesto de trabajo. Es muy difícil formar puestos de trabajo. Entonces, la última instancia que se hace es el de reducir personal. Cuando hablamos de un 10%, en números concretos de personas que dejaron de trabajar, ¿de qué número estamos hablando? Bueno, ¿qué cantidad de personas? La cantidad de trabajadores metalúrgicos no supervisores está en el ronda de 200.000 personas. Estamos hablando de unas 20.000 personas. ¿En cuánto tiempo? Y en este semestre que en estamos este semestre viendo, también. Si usted tuviera la oportunidad de dialogar con el gobierno, ¿qué recomendaría hacer? Porque ahora se está hablando mucho de diálogo social, de la posibilidad de la próxima semana Julio Cordero, el secretario de Trabajo, convoque a los sectores empresarios a esta mesa donde ayer se sentó la CGT. Si pudiera ser parte de ese diálogo, ¿qué le pediría al gobierno? Bueno, que profundice las medidas y los cambios, eso lo hago en forma... ¿Pero de qué tipo? En todo tipo. La Argentina viene con una economía realmente devastada y eso ha hecho que llegáramos a este punto. Tenemos que analizar, si sacamos la foto de hoy, sí, lógicamente los índices son terribles, la reducción de actividad,
pero creo que nos tenemos que preguntar de una vez por todas qué nos llevó a esto, por qué estamos hoy así. Y lógicamente entiendo a ciertos funcionarios que no se pueden tomar medidas de un día para el otro, es muy difícil acomodar, pero realmente necesitamos cambios profundos, cambios en el sistema impositivo, en el sistema laboral, por lo menos lo que atañe a la industria, que son dos pilares para nosotros fundamentales, para que la industria sea altamente productiva y pueda competir con el mundo. Todavía estamos en los puntos que ha marcado el gobierno, en el acta de mayo, están de alguna manera reflejados esos puntos. Pero indudablemente hay que trabajar y mucho para que esto se produzca. Estamos en una etapa, lo que observo, es de transición. Vamos hacia una economía que todo indica que es más competitiva. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Ni más ni menos. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y para ser competitivos, realmente tenemos que entender que no podemos sostener los impuestos que la Argentina tiene, las trabas que tiene, las tasas que se cobran, y tener un sistema impositivo que realmente disminuye la posibilidad de tener trabajo. Según estimaciones de consultoras económicas privadas y del Fondo Monetario Internacional, este año la economía argentina va a caer 3,5%. Recién el año que viene va a rebotar y va a subir 5%. ¿Cuántas pymes pueden bajar la persiana y quedarse en el camino este año si se confirma ese escenario? Es difícil saberlo. Los empresarios, los empleadores, especialmente el empleador pyme, va a buscar luchar hasta último momento. El empresario se caracteriza por el optimismo, y cuando se observan cambios, lógicamente hay un optimismo. Por supuesto, si ese optimismo está marcado por un rojo profundo, es muy difícil sostener la actividad. La actividad ha bajado, pero tampoco puedo decir que se ha detenido. Es verdad que en algunos rubros ha bajado en forma muy importante, pero espero que no haya ninguna empresa que se quede, porque empresa pyme o grande que perdamos el camino es una empresa que no vuelve a... ¿Queda lejos 2025? Queda lejos, sí, por supuesto. Hemos pasado un semestre complicado, el primer semestre del 2024. Empezamos a afrontar el segundo semestre del 2024 no mucha actividad y complicado, y tratando de mantener de alguna manera nuestros planteles. Realmente esperemos esa reactivación, que no sé si será, como bien decía, una B, va a ser muy fuerte, pero por lo menos que se estabilice ciertas variables que nos permita tener certidumbre. Durante mucho tiempo la economía argentina no nos daba certidumbre a los industriales, y cuando no hay certidumbre tampoco hay confianza en el futuro, no hay confianza para invertir, no hay confianza para incorporar personal. Necesitamos que volvamos a ese compás de certidumbre que es tan importante en la economía. Y creo que hay un punto fundamental, que bajando los índices inflacionarios debería renacer el crédito, y que el crédito es un motor fundamental de la economía, y que lamentablemente la economía argentina no lo tiene y no lo ha tenido por décadas. Creo que el día que empiece a renacer el crédito, la Argentina va a empezar a trabajar fuertemente. Le agradecemos mucho. José Luis Amaturo es el presidente de CAMIMA, la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, hoy con un escenario que es complicado. Por eso queríamos escucharlo, para ver cuáles son las expectativas que tiene el sector de aquí en adelante. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes.